Somos del mercado de IT hace 3 años, con lo cual la idea es poder contarles un poquito más sobre nosotros, ¿sí? Y un poco sobre lo que hacemos para que nuestros procesos funcionen al 100%. La idea es, bueno, contarles las 6 situaciones que a veces tenemos un poco en los procesos y cómo solemos solucionarlas nosotros, ¿sí? Entendemos que en el mundo IT es bastante competitivo, ¿sí? Y consideramos que es bastante crucial poder contar con un proceso de selección lo más eficiente y efectivo posible. Hoy la idea es enfocarnos en algunas problemáticas comunes que solemos enfrentar durante el proceso y generar un estiramiento, ¿sí? de ese proceso, lo que nos hace, por supuesto, perder tiempo y dinero, cosa que nadie quiere. Y la idea es contarles un poco cómo superar esas situaciones para poder brindar un servicio de calidad para nuestros clientes, ¿sí? Así que vamos a contarles sobre la primera situación, ¿sí? que tenemos. A ver si Pau, pudiste cambiarla. Ahí está. Bien, la primera situación son los retrasos en el feedback, ¿sí? Por parte del cliente. Uno de los desafíos más comunes que tenemos a la hora de recibir el feedback del cliente es sobre los candidatos presentados. A veces estos tiempos tienden a estirarse y no es lo ideal. A ver, muchos de los que están acá saben que los procesos idealmente tienen que ser lo más efectivos posibles, porque la realidad es que los candidatos no están escuchando solamente nuestra propuesta, sino que están escuchando varias en simultáneo. Entonces un retraso en el feedback del cliente para poder justamente generar una entrevista con el candidato hace que el candidato pueda escuchar otras propuestas, participar de otras entrevistas y posiblemente caerse de nuestro proceso, que no es el ideal. Maru. Nosotros lo que hacemos es solucionarlo primero estableciendo canales de comunicación que sean efectivos y acordando estos plazos para recibir los comentarios de los clientes. La idea es que podamos implementar un sistema que sea más bien de seguimiento, de recordatorio, para que el cliente nos proporcione un feedback dentro de un plazo más bien razonable, justamente como decía Mel, para no perder ni a los candidatos ni a las candidatas que están participando del proceso. Generalmente nosotros notamos que el promedio de respuesta puede estar entre una o incluso pasa que puede llegar a tardar 2 semanas y eso no es lo ideal porque justamente los candidatos empiezan a participar en diversos procesos de selección, entonces cuanto más tiempo pase está la posibilidad que el candidato se caiga o no pueda avanzar en el proceso. Bien, bien, perfecto. Siguiendo con la situación número 2, el feedback insuficiente o impreciso, ¿sí? Muchas veces, siguiendo un poco con la misma temática, ¿no? Del feedback, muchas veces nos pasa que el cliente, después de evaluar un perfil, la realidad es que nos da una respuesta bastante breve o que carece de detalles específicos, técnicos, y la realidad es que esta falta de información nos dificulta bastante a nosotros la capacidad de poder ir ajustando después los criterios para los siguientes candidatos, ¿no? Creemos que es bastante importante poder comentarle esto al cliente. Muchas veces nos pasa que entendemos que el cliente tiene un ideal en su cabeza, ¿no? Y en una primera instancia nosotros tratamos como de charlar un poco en el primer relevamiento sobre ese ideal, pero bueno, también nos vamos dando cuenta que los primeros candidatos tienden a ser medio de calibración, y ahí es cuando el cliente se va dando cuenta de, bueno, qué realmente necesita desde el lado técnico, desde el lado actitudinal, cómo se imagina al candidato. Nada, es algo que nos pasa bastante seguido y la idea, bueno, ahora Maru les va a contar la solución. Y nosotros lo que hacemos es comentarles a los clientes desde un inicio lo importante que es el feedback, ya sea el motivo por el cual no se avanza a una entrevista o después de conocer a los candidatos y a las candidatas. Cuanto más detallado sea el feedback, menor es la posibilidad de que nosotros para los próximos candidatos estemos, por decirlo de una manera, como pifiando en la hora de presentar los próximos. Entonces, establecer estas pautas claras, estos ejemplos, desde un inicio nos ayudan un montón a la hora después de repreguntar el motivo por el cual no se avanza. También nosotros lo que hacemos es establecer desde un inicio, juntarnos, reuniones más bien periódicas con el cliente o una llamada para que nos
cuente, porque también nosotros nos damos cuenta que quizás si hablamos por teléfono o a través de una Meet es mejor y es más claro por qué no se avanza con un candidato, o que nos digan, sí, mira, nos presentaste este candidato, este primero nos encantó, pero queremos comparar. Bueno, ¿por qué querés comparar? Cuanto más alineados estemos, es mejor. Por ejemplo, nosotros ahora lo que empezamos a implementar dentro acá de Aliantec es algo que llamamos el camino de la felicidad, donde establecemos objetivos de manera semanal, y dentro de esos objetivos está la charla con los clientes. Cuando empezamos a detectar que el tiempo se empieza a estirar o que los primeros candidatos no van, bueno, juntarnos y establecer qué es lo que pasó, calibrar de nuevo para que el tiempo y obviamente los costos sean menores. Bien, perfecto. Sí, sumando un segundo a lo anterior que mencionó Maru, nosotros en nuestra propuesta, esto también tratamos como de mencionarlo, ¿no? Nosotros tenemos un primer relevamiento comercial, después se da el relevamiento con reclutamiento, y en ese relevamiento con reclutamiento solemos pedirle al cliente que si se puede sumar el equipo de sistemas, que al fin y al cabo va a ser el que va a estar solicitando a este nuevo candidato. Y mencionamos esto, ¿no? Y lo mencionamos también en nuestra propuesta. La idea de poder tener una call mensual, de poder tener un canal de comunicación lo más efectivo posible, lo más rápido posible. Muchos clientes nos dicen, o solemos preguntarles en una primera instancia, bueno, ¿qué medio de comunicación es el que más te gusta, es el que más usás? Es el que más rápido mirás cuando te levantás, para poder, nada, justamente tener una comunicación súper fluida, ¿sí? Que a nosotros nos da la pauta de poder darnos vuelta y entender por qué el candidato sirve, no sirve pero sí sirve para la posición o no sirve para la posición, ¿sí? Así que bueno, ahora sí, Paola, la siguiente slide. Bien, la tercera situación con la que a veces nos encontramos son con los cambios en el requisito del perfil, ¿sí? A veces el feedback del cliente implica algunos cambios significativos en los requisitos del perfil. Un poco, de nuevo, siguiendo a lo que veníamos hablando, esto de que el cliente durante el proceso se va dando cuenta de cuáles son los requisitos que realmente son importantes o no para la posición. Entonces, a veces se generan estas situaciones en las que el cliente nos dice, miren, chicas, al final y necesito que le pongan más foco a esto, necesito que le pongan más foco a lo otro, y ahí es cuando nosotros, por supuesto, al principio perdemos cierto tiempo presentando algunos perfiles que después no terminan siendo 100% lo que el cliente realmente necesitaba. Idealmente tratamos de charlarlo en un primer relevamiento, pero de nuevo, sobre la marcha es cuando vamos aprendiendo también lo que el cliente necesita. La realidad es que esto a veces nos hace que los procesos se puedan estirar un poquito más, y es por eso que ahora Maru les va a comentar la solución. Nosotros también, como dijo Mel, lo que hacemos es, bueno, juntarnos al principio y todo lo que charlamos, también lo que hacemos es documentarlo y acordarlo por escrito. Vamos a esta reunión de relevamiento con la descripción que nos comparte el cliente, por eso nosotros siempre decimos y remarcamos que es muy importante que vayamos a ese relevamiento con la mayor cantidad de información que puedan, porque nosotros vamos viendo y vamos anotando todo lo que nos van comentando los clientes. Por eso también es importante que en ese relevamiento vaya la parte técnica, porque también ahí nosotros lo que hacemos es ir desarmando esto que van necesitando. Vamos realizando como si fuese una entrevista más bien exhaustiva con el cliente para comprender las necesidades y el objetivo antes de empezar todo lo que es el proceso de selección. Vamos también preguntándole cuando, por ejemplo, nos pasa de que nos comentan varias tecnologías, bueno, le repreguntamos cuál de todas estas tecnologías que nos fuiste nombrando, cuál es la excluyente. Si esa no la encontramos en el mercado, bueno, ¿por dónde podemos ir? Todo esto tratamos de comentarlo y de repreguntarlo al inicio, más que nada para reducir los tiempos. Bien, vamos con la situación número 4, el tiempo en la toma de decisiones, ¿sí? Muchas veces el recurso es valioso, el tiempo es un recurso valioso para todos los involucrados dentro del proceso, tanto el candidato, el cliente, para nosotros, ¿sí? Entonces, tratamos de que el promedio de espera en la elección de un candidato
no sea el promedio que por lo general tenemos, que es de 7, 10, 15 días, ¿sí? Porque la realidad es que, como decía antes, a veces los candidatos no están participando solamente de nuestro proceso, sino que están participando de varios en simultáneo. Entonces, un poco lo que nosotros le planteamos al cliente es que en la espera, ¿sí? De cuanto más espere el cliente, realmente corremos el riesgo de que el candidato empiece a evaluar otras posibilidades, otras propuestas de otros clientes, ¿no? A veces entendemos también que hay algunas situaciones que impiden que el cliente pueda tomar esa decisión de manera rápida, pero bueno, ahora Maru les va a contar un poco por qué es lo que hacemos para solucionar estas situaciones. Nosotros lo que tratamos de establecer siempre es generar una confianza suficiente como para que el cliente pueda comentarnos lo más abiertamente posible qué es lo que le pasa cuando conoce un candidato o, por ejemplo, cuando quiere avanzar a un candidato y nos dice, bueno, este perfil me encanta, lo quiero, pero siento que le falta quizás algo técnico. Bueno, estoy evaluando si lo puedo capacitar, nosotros también le damos nuestro punto de vista o sabemos que el cliente quizás es partner de alguna herramienta que se lo podemos también como vender y complementar junto con el salario, los beneficios y todo, como para que vean el plan de carrera que le pueden armar a la persona que van a sumar, o también incluso que nos digan, mira, por el tipo de tareas que van a hacer, prefiero primero llevarlo a un psicotécnico para saber si el perfil realmente se adecúa a lo que estoy buscando, si nos dice desde la parte cultural, desde lo actitudinal también nos encantó, pero siento que en la parte tecnológica le falta, entonces bueno, quiero conocer una o dos personas más, pero bueno, está bueno que nos puedan comentar bien en profundidad y en detalle lo que está pasando y ahí lo podemos relacionar con alguna solución y problemática anterior en cuanto a los tiempos, en cuanto a las llamadas, detectar que, bueno, este perfil nos dio un súper feedback positivo, pero sentimos que se está demorando. Bueno, ¿por qué? Tratar de pensar en conjunto alguna estrategia para ayudarlo y poder avanzar y definir y no perder al candidato. Bien, perfecto. Seguimos con la última situación. La última situación es la ausencia del cliente durante el proceso, ¿sí? Acá en ocasiones nos puede pasar que el contacto directo que nosotros tenemos dentro de la empresa del cliente puede irse de vacaciones, puede estar de licencia, puede tener algún tema personal por el cual no poder contestarnos, ¿sí? Y obviamente esto también hace que se retrase. Hemos tenido situaciones en las que el cliente capaz no tenía una respuesta interna, ¿sí? El cliente, no, la persona de contacto que nosotros teníamos no tenía una respuesta por parte del equipo interno, entonces en esas situaciones también los procesos tienden a estirarse bastante. Bueno, acá un poco la idea es que el cliente pueda contarnos qué es lo que está pasando, pero ahora Maru les va a contar un poco más sobre la solución que encontramos. Nosotros tratamos de que nos puedan comentar qué persona se puede quedar a cargo de las entrevistas en caso de que la persona, por ejemplo, también que vaya a entrevistar a las personas no pueda realizarlo, bueno, ¿con quién podríamos seguir? El proceso se puede llegar a pasar, a parar. Nos ha pasado que en épocas más bien de fiestas o de vacaciones, clientes nos digan, mira, la realidad es que no va a haber otra persona. Bueno, nosotros ya desde ese momento nos paramos diferente a la hora de hacer el proceso de selección. Sabemos y podemos comentarle a los candidatos que el proceso se puede llegar a demorar, podemos comentarle al cliente, bueno, esta es la solución que podemos llegar a encontrar ahora, y si nos dicen, bueno, mira, la realidad es que no quiero perder a los candidatos, bueno, designar algún representante autorizado por parte del cliente para que pueda tomar la decisión en su ausencia. Y también de que podemos hacer, bueno, si la agenda se empieza a complicar en caso de que no sea vacaciones, alguien va a poder tomar tu lugar o nos digan, mira, quiero conocer candidatos esta semana que estoy con la agenda libre, bueno, pero la próxima no voy a poder. Entonces nosotros ahí ya vamos trabajando sobre esos tiempos. También es importante en el relevamiento inicial preguntar si alguien se va a tomar alguna licencia que ya esté preestablecida y nosotros ya desde ese lado
vamos generando también la confianza y nos paramos desde otro lugar. Bien, perfecto. Un poco la conclusión sí que sacamos con Maru cuando estábamos haciendo esta presentación y esta temática es que el mejorar la eficiencia en el proceso de selección es fundamental para poder brindar un buen servicio de calidad a nuestros clientes. La idea es poder abordar como los desafíos mencionados, fomentar la comunicación clara, fluida, la confianza principalmente, que es algo que nosotros hablamos mucho con los clientes al principio. Cuando desde el equipo comercial tenemos el primer relevamiento, es poder esto, ser claros, ser transparentes durante todo el proceso, de ambos lados, por supuesto. Nosotros hablamos mucho también con los candidatos, no solamente con el cliente, poder comunicarle al cliente lo que nos va pasando con los candidatos. Usamos feedbacks todos los viernes, usamos métricas en donde les podamos mostrar qué es lo que nos va pasando. Entonces creemos que con todas estas herramientas uno puede tener un proceso lo más eficiente posible y lo más rápido, que es lo más importante para los clientes siempre y obviamente para nosotros también, poder encontrar el candidato ideal en el menor tiempo posible, ¿sí? Así que bueno, abrimos primero que nada gracias por el tiempo, abrimos este espacio para dudas, consultas, preguntas, lo que sea, si es que alguien los tiene. Aclaro que pueden abrir el micrófono o pueden ser por chat, no hay ningún problema. Bien, ahí tenemos a Ro que preguntó, ¿por dónde contactan a los clientes cuando no consiguen que les den feedback? Bueno, Ahora ahí no se puede nosotros, contestar. sí, nosotros lo que hacemos, como comentó Mela hace un ratito, tratamos de preguntarles, bueno, ¿por qué medio para vos es más fácil el contacto? Porque hay algunos casos que los clientes nos dicen, bueno, por mail, o nos dicen, no, mira, mándame todo por mail, pero prefiero que la coordinación de la entrevista sea por WhatsApp. Entonces, bueno, vamos a WhatsApp y le decimos, mira que te compartimos tal y tal perfil, que ya lo puedes ver. Y también algo que solemos preguntar cuando estamos entrevistando a los candidatos es qué días tienen posibles horarios para entrevistas, porque también puede pasar que las personas que estemos entrevistando trabajen de manera presencial ciertos días a la semana. Entonces, bueno, ahí lo que hacemos es decirle al cliente, mira, estos días el candidato no va a poder tener entrevista porque está presencial en la empresa. Entonces ahí también tratamos de acortar el tiempo desde un inicio. No sé si quedó Bien. bueno. Sí, ahí contesto. Gracias, Ro. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Bien, ahí tenemos dos más. Vamos a leer la de Emanuel. ¿Qué sucede cuando los honorarios son más bajos de lo que se pagan en el mercado y requieren un candidato con mucha experiencia? ¿Cómo negocias eso? Bueno, ahí podemos hablar las dos un poquito. Sí. Nosotros, lo cuento desde el lado comercial, lo primero que hacemos, ¿no? Nosotros antes de arrancar un proceso con un cliente, lo primero que hacemos es dar un feedback, ¿sí? Le pedimos una descripción de puesto, escuchar un poco qué es lo que está esperando, qué es lo que está buscando, y también tener obviamente en claro cuánto hay de presupuesto para ver si es una realidad encontrar ese candidato o no, ¿sí? O sea, como consultora nos parece súper importante como, no encasillar, pero sí poder contarle qué es lo que está pasando en el mercado al cliente, ¿no? Si es si es realista lo que está pidiendo o no. Y bueno, nada, desde el primer inicio, o sea, desde la primera parte del proceso, nosotros tratamos como de conversar eso con el cliente. Muchas veces ha pasado en los que preferimos salir elegantemente del proceso o del cliente, porque justamente considerábamos que o sea, no había probabilidad alguna de poder encontrar un candidato capaz muy calificado por determinado presupuesto. Entonces, o por ejemplo, cuando vienen con alguna tecnología súper puntual, súper de nicho, súper compleja, entonces también son situaciones en las que preferimos, de hecho, hasta como consultora, decir, mira, te voy a ser honesto, esto no voy a encontrarlo. Vas a tener que o flexibilizar la parte económica o flexibilizar la parte técnica. Pero bueno, no sé si Maru, querés contar tu instancia en la que ya estamos trabajando con el cliente. Sí, en caso de que pase eso, nosotros lo que hacemos es mapear cómo se encuentra el mercado y también mostrarle al cliente que
podemos encontrar muy buenos perfiles que quizás no tienen la experiencia o la cantidad de años que ellos nos piden, pero en realidad son muy buenos desde la parte quizás de proyectos en los cuales trabajaron, o los estudios, o las ganas también que tienen las personas de participar, y la parte actitudinal la vemos muy fit a lo que es el cliente en sí. Entonces nosotros le vamos mostrando a través de métricas, de presentaciones de perfiles, diciéndole, mira, con el salario que vos podés pagar, podemos conseguir este candidato que la realidad es que es muy bueno, pero no llega con los años de experiencia. Y nos ha pasado que clientes los terminan avanzando y contratando, o clientes que, bueno, te dicen que no, y como comentaba Mel, vamos mostrándoles y en algún momento algo van a tener que empezar a flexibilizar. Y Bien, ahí, sí. Emma, perdón si te contestamos, Emma, después decinos si, si te sirvió la respuesta. Perdón, Maru, te interrumpí. No, tranqui. Iba a leer la pregunta de Paula, que dice cómo logran convencer al cliente a la hora de avanzar a la entrevista. Hay veces que nosotras sentimos que los clientes no quieren conocer a los candidatos después de presentarlos, y solamente ven el CV y el informe nosotros que realizamos de la entrevista. Entonces ahí nosotros siempre destacamos, y también en las reuniones de relevamiento inicial, comentamos que es muy importante que avancen a conocer a los candidatos, por más de que nos digan, mira, por el CV yo siento que no puede llegar a ir, pero nosotros siempre mencionamos que a la hora de charlar con un candidato a través de una entrevista se van desarmando y se van conociendo otro tipo de cuestiones que no se pueden plasmar en un PDF. Así que tratamos de decirles, bueno, mira, trabajó con esta tecnología, con este proyecto, actitudinalmente nos gustó mucho. Tratamos de convencerlo, porque nosotros también entrevistamos y hacemos preguntas más bien exhaustivas para ver si realmente son fit o no. Y claramente también nos pasa que a veces entrevistamos candidatos y no los vemos fit a la empresa, pero técnicamente sí creemos que pueden llegar a ir, y eso también se lo mencionamos y tratamos de que también generen la confianza. Y ahí quizás avanzan a conocer a las personas que vamos presentando y nos dicen, sí, miren, la verdad que sí, que tenían razón, lo teníamos que conocer, o nos dicen, tenían razón, culturalmente no se va a adaptar a nuestra empresa. Cualquier cosa, Pau, Algo si queda alguna que quiero duda, agregar sí. a esto que dijo Maru, hace poco tuvimos un caso, de hecho, con un cliente que nos había bajado dos candidatos que consideraba que, nada, por meses que no tenían de experiencia, como no llegaban a la cantidad exacta de años que tenía el candidato, lo que pedía el cliente, no lo quisieron avanzar. Bueno, nada, pasó un tiempo, ¿no? Y seguimos presentando candidatos, por supuesto, los años que pedía el cliente pedían un poco más, ¿sí? de presupuesto. Entonces le propusimos al cliente que pudiera evaluar a esos dos que había rechazado, que ni siquiera había llegado a una instancia de entrevista, ¿sí? Solamente se había quedado con los años, con el año o los meses que le faltaban al candidato para poder avanzar en el proceso. Y finalmente este mes ingresó uno o dos de los candidatos que nosotros habíamos presentado. Con lo cual es algo que nos pasa muchísimo y todo el tiempo, pero bueno, desde nuestro lado creemos que, de nuevo, como desde el lado de consultores, es importante demostrarle al cliente el por qué, ¿no? Y eso lo hacemos, como decía Maru, mostrándole información, mostrándole más candidatos, a veces demostrándole que el candidato super mega senior que capaz están esperando muchas veces va a venir con otros números. Entonces está bueno poder escuchar capaz a alguien que no tiene exactamente la misma cantidad de experiencia que ellos solicitan, pero que tuvo una muy buena experiencia desde lo laboral y que nosotros consideramos que realmente puede aplicar a la posición, ¿sí? Así que bueno, seguimos con la pregunta de Ingrid, que dice, más allá de los problemas de demoras con... Perdón, me perdí leyendo lo que puso Pau, de nada, Pau. Más allá de los problemas de demoras con el cliente, ¿cómo manejan el tema más relacionado en demora a encontrar un perfil candidato, de un perfil en candidato? ¿Maru? Sí, acá estoy. Y en cuanto
a la demora por parte de encontrar un perfil del candidato, nosotros tenemos, ahí Mel, si querés también comentar, nosotros tenemos un mapa de talento establecido y sabemos más o menos cómo se encuentra distribuido el talento en nuestro país en este caso. Y en caso de que nosotros nos empecemos a demorar a la hora de encontrar el perfil, nosotros vamos mostrando métricas, todos los viernes vamos comentando cómo se encuentra el mercado, cómo se avanza con los procesos, y el cliente va teniendo ahí noción de qué es lo que está pasando, por qué quizás se demora, y quizás nosotros también ahí podemos comentar desde un inicio, nosotros charlamos de que el perfil quizás es muy de nicho, o el seniority que estás buscando no se ajusta tampoco a la banda del mercado, pero todo eso también se lo vamos mostrando semana a semana. Sí, totalmente esto que dice Maru, y también un poco setear las expectativas con el cliente desde un principio, ¿no? Eh, yo siempre le digo lo mismo a los clientes, me encantaría poder presentarte al candidato ideal para ayer o para mañana, no pasa, por lo general nos encantaría, nos solucionaría varios problemas, pero bueno, no suele pasar. La realidad es que un proceso promedio para nosotros, para que se den una idea, tiende a durar entre unos 45 a 60 días, siempre obvio dependiendo, como decía Maru, si el perfil es complejo, si es muy de nicho, cuántos años de experiencia nos solicita el cliente, la tecnología y demás, pero más o menos desde un primer momento nosotros tratamos como de comentarle esto al cliente, de decirle, mira, el proceso puede llegar a durar esto, dependiendo de también de tus tiempos, puedes tirarse un poco más. La realidad es que hay clientes, hemos tenido un cliente, por ejemplo, hace poco que tenía, si mal no recuerdo, eran 4 instancias y su proceso únicamente duraba aproximadamente entre 3 meses, con lo cual, en esos casos, nosotros ya sabemos que el proceso va a durar un poco más y que el proceso va a estirarse en el tiempo. Pero es algo que está bueno como setearlo con el cliente desde un primer momento. No prometerle que le vas a conseguir el candidato en 15 días, porque no suele pasar. Si pasa, buenísimo. Hemos tenido casos en los que presentamos un candidato, el primer candidato gustó, el cliente quiere avanzar, no quiere ver a nadie más y avanza, pero son los menos, ¿no? Hay que el cliente justamente nos solicita a nosotros un proceso para poder conocer el mercado y conocer candidatos. Sí, Entonces, bueno, nada, creo que es importante esto, como hablarlo desde un primer momento. sí, y ahí sumo, Mel, que también nos ha pasado de que presentamos un primer candidato que gusta mucho y después nos dicen, bueno, quiero igualmente conocer gente. Este es mi ideal, pero quiero comparar por el temor a que llegue alguien mejor, por decirlo de esa manera. Y en cuanto a los tiempos, también conociendo el tiempo de contratación que tiene cada uno de los clientes, podemos también setear la parte de los candidatos y de las candidatas para que ambos conozcan los tiempos del proceso. Bien, perfecto. Sigo con la pregunta de Ingrid. ¿Qué requisitos pedimos nosotros como consultora para trabajar con nosotros? Si no se vive en Argentina, se puede trabajar. La realidad es que hoy estamos trabajando, el equipo está conformado por gente que vive en Argentina. Si querés, Ingrid, puedes compartirnos tu CV como para poder tenerlo en cuenta y que el equipo lo pueda revisar, ¿sí? Así que bueno, espero haber contestado eso. Y después, Emanuel, por lo general, quieren candidatos muy autónomos, no le dan chances a los main level, o se guían por los años y capaz que tienen menos experiencia, pero con muy buenas prácticas, y si los procesos suelen ser largos. Sí, la realidad es que eso también tratamos como de hablarlo con los clientes, el tema de cuánto se puede extender un proceso. Nos pasa a veces que los candidatos tienden a bajarse cuando el proceso dura mucho. Es algo que también tratamos de charlar, pero también nos ponemos desde el lado del cliente y entendemos que a veces es necesario que lo vea el equipo de recursos humanos, que lo vea el equipo técnico, después el equipo técnico que lo valide, no sé, el CTO, nada, como que entendemos los procesos que tienen los diferentes clientes, pero también tratamos, como nosotros, esto de nuevo desde el lado de la consultoría, contarles un poco qué es lo que nos va pasando y decirles que, por ejemplo, algo con lo que nosotros hablamos mucho es tratar de unificar las reuniones, las entrevistas de recursos humanos con las de sistemas. Eso para nosotros es un ideal en la medida de lo posible, porque bueno, justamente achicás un poco el tiempo del proceso.
El tema de los test técnicos, si pueden ser conversados, porque esto que mencionaba antes, Maru, uno puede conocer mucho más a la persona, no solamente arrojando un resultado en un test, sino charlando, escuchando un poco qué hizo en sus trabajos anteriores, en qué proyectos participó, con quiénes trabajó, cómo se desenvolvió con ese equipo. Nada, de nuevo, Emma, tratamos como desde nuestro lado contarle la realidad del mercado y contarle también lo que los candidatos nos van diciendo, ¿no? Lo que los candidatos nos van brindando información a través de los diferentes procesos que tenemos, y tratamos como de comunicárselo al cliente para que justamente, de nuevo, esto que yo mencionaba antes, el tiempo es clave para todos en este proceso. Para el candidato que tiene ganas de hacer un cambio laboral, para el cliente que necesita el candidato para ayer siempre, o para mañana, y para nosotros, obviamente que queremos poder cerrar el proceso lo antes posible con el candidato ideal presentado, ¿sí? Así que bueno, Y ahí sumo, perdón, a la parte de los procesos que suelen ser largos, en caso de que hayan varios procesos, nosotros también lo comentamos desde un inicio para que el candidato sepa y también ahí vamos preguntando cómo si pueden, en qué horario, para que sepan desde un inicio cómo nos vamos a estar manejando durante todo el proceso. bien, perfecto, Maru, gracias. Ahí Malena, o Malen, preguntó, cuando se trata de un cliente nuevo, ¿tienen alguna estrategia para lograr concretar la contratación? A veces pasa que con clientes nuevos haces la búsqueda, presentás el candidato y a la hora de coordinar la entrevista directamente la respuesta es, no, esta vez voy a pasar o voy a retomar el proceso más adelante. Interesante. A ver, puede pasar que el cliente eh, venga a testear, decimos nosotros a veces, un poco lo que está pasando en el mercado y si realmente necesita a ese candidato o no. La realidad es que nosotros, esto yo comentaba antes que en Aliantec tenemos primero un relevamiento comercial y después, una vez que el cliente nos da el ok para empezar a trabajar, tenemos el relevamiento con el equipo de reclutamiento, ¿no? Asignamos a alguien de nuestro equipo y esa persona ya empieza a trabajar para el cliente. En el relevamiento comercial, ¿sí? Es cuando empezamos a indagar lo más posible para ver si el cliente realmente tiene la necesidad, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros decidimos avanzar con ese cliente, ¿sí? Porque sabemos que hay muchos clientes que llegan y nos dicen, bueno, no, en realidad quiero saber, si yo te paso un perfil, quiero saber cuánto están pidiendo en el mercado, y estos candidatos están dispuestos a ir a las oficinas del cliente. Nada, como hay muchas veces en las que nos encontramos con reuniones que nos consultan, ¿sí? Sobre el mercado, porque saben que nosotros tenemos un montón de info del mercado, ¿no? Exactamente, es un tanteo del terreno, pasa muchísimo, nos pasa muchísimo. Entonces ahí es cuando nosotros también tratamos como de deliberar, bueno, ¿este cliente tiene una necesidad puntual? ¿Es real la necesidad que tiene? Bueno, en ese caso sí, dale, vamos a trabajar juntos. Y vamos a contarte todo lo que sabemos del mercado y vamos a setear de nuevo expectativas, que es la parte más importante para nosotros del proceso. Estar todos en la misma sintonía. Ahora, cuando vemos que en realidad hay un tanteo, ni siquiera llegamos a trabajar, para serte honesta. Muchas situaciones se dan en las que, bueno, yo voy a empezar a trabajar cuando me aceptes la propuesta, cuando yo ya tengo una descripción de puesto, cuando haya tenido la oportunidad de hablar con el equipo de sistemas. Nada, se tienen que dar varias situaciones para poder empezar a trabajar un proceso de reclutamiento. No lo empezamos a trabajar apenas el cliente apareció y nos dijo, mira, necesito buscar esto, arranca. No, nosotros tenemos varias instancias antes de empezar a poner a nuestro equipo a trabajar, entonces tratamos como de reducir al mínimo esas situaciones. ¿Puede pasar? Sí, obvio, puede pasar. Hemos tenido situaciones en las que avanzamos, empezamos a trabajar y al mes el cliente nos dice, miren chicos, se me cayó el proyecto que yo tenía con mi cliente y finalmente no voy a necesitar la contratación. Y ahí no se puede hacer mucho. La realidad es que tratás de quedar en las mejores condiciones con el cliente para que justamente si se reactiva ese proyecto puedas volver a hacer esa búsqueda. Pero en esos casos no hay mucho más que hacer, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Está bien, muy interesante. Muchas gracias. A vos. Bueno, no sé si hay más preguntas. Si no, damos por finalizado este encuentro.
De nuevo, muchas gracias a todos por haberse sumado, gracias Maru por haberte sumado y haberme acompañado. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Twitter, Instagram, en Telegram tenemos un canal también. Así que, bueno, nada, los esperamos en el próximo Alien Meeting. Y de nuevo, muchas gracias por haberse sumado. Un gusto a todos. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias Chao, a chao. todos.